Antes de continuar, queremos saludar también la presencia de la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Honorable Asamblea, con base en el acuerdo aprobado por este Pleno, tendremos hoy el honor de escuchar la participación de diversas personalidades invitadas. Iniciamos con la intervención del doctor José Manuel Salazar Xirinacs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Si gusta pasar a tribuna. Doctor Salazar Xirinacs, tiene usted el uso de la palabra. Sí. Muy buenos días. Estimada senadora Laurel Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Cámara de Senadoras y Senadores. Estimada Raquel Cerur, subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Estimada secretaria Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y exsecretaria ejecutiva de la CEPAL. Estimado Alfredo Navarrete Martínez, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y también cepalino de corazón. Estimada senadora Amalia García Medina, estimado rector de la UNAM y apreciado amigo doctor Leonardo Lomelí. Estimados embajadoras y embajadores, estimados y estimadas representantes de las agencias de Naciones Unidas en México, estimada Alegra Bayoki, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México, queridas y queridos colegas de la sede de CEPAL en México, amigos y amigas, permítanme iniciar con esa palabra que figura entre las más hermosas en cualquier idioma. Gracias. Gracias por la generosidad de esta sesión y por el gesto desinteresado de reconocer la trayectoria y el aporte de una institución a un país y a una región. Este es un lugar excepcional para conmemorar el 75 aniversario de la sede subregional de la CEPAL en México. Y no solo por la imponencia de este recinto, sino también por lo que representa, un espacio institucional para deliberar, para hacer política, para plasmar en el texto de las leyes los grandes acuerdos de una nación. Son esos acuerdos y su gestión efectiva los que permiten a un país avanzar, superar brechas, mejorar las condiciones de vida de su población, es decir, desarrollarse, que es otra forma de decir transformarse. Fue la transformación económica y social de los países de América Latina la que inspiró la fundación de la CEPAL en 1948. Y fue esa misma ambición de desarrollo la que impulsó el establecimiento de la oficina en México 3 años después. Yo no había nacido entonces. Habrá pocos acá que recuerden el México de 1951. En ese momento las mujeres mexicanas no habían logrado aún el reconocimiento de su derecho al voto, aunque estaban cerca. Los tranvías recorrían esta ciudad. La industrialización había traído migraciones masivas a los centros urbanos de América Latina, pero la pobreza aquejaba a la mayoría de las personas y las carencias en materia de salud, educación y protección social eran inmensas. Fue una época de grandes retos, es cierto, pero también una época de grandes sueños. Sobre las ruinas de la posguerra se levantaban planes de reconstrucción. El mundo atravesaba una ola independentista, poniendo fin a proyectos colonizadores que estuvieron vigentes durante años, durante siglos de hecho. En el seno de las Naciones Unidas se sentaban las bases del sistema multilateral. En nuestra región los países daban pasos hacia una mayor integración económica y política, y un grupo de economistas revolucionaba la forma de pensar y de entender el desarrollo. Esa revolución se gestó en buena medida en la CEPAL,
en Santiago de Chile y aquí en México. Aquel fue el origen del pensamiento estructuralista y de una tradición intelectual que hoy, con gran orgullo, llamamos cepalina. Por la CEPAL de México transitaron grandes mentes del pensamiento económico latinoamericano, entre quienes esta mañana quisiera destacar a 3 mexicanos. A Víctor Urquidi, quien formuló un planteamiento sobre el proceso de integración centroamericana que a la vez impulsó el desarrollo industrial a escala regional. A Juan Noyola, quien aportó el concepto de inflación estructural al entender que el incremento de los precios no se debía principalmente a las condiciones monetarias, sino a desequilibrios estructurales como la rigidez de la oferta agrícola, la dependencia de las importaciones y la desigual distribución del ingreso. Y a Ifigenia Martínez, quien aplicó las ideas del estructuralismo al análisis de la desigualdad, así como en otros temas del desarrollo y crecimiento de las economías latinoamericanas. Cito las palabras de Ifigenia Martínez. La desigualdad en México no es un accidente, sino el resultado de estructuras productivas heterogéneas que concentran beneficios en unos sectores y marginan a otros. Una frase que podríamos escribir hoy mismo para cualquiera de nuestros países en América Latina y el Caribe. Es muy emotivo y un gran honor contar con la presencia en esta sesión de Alfredo Navarrete Martínez, como homenaje a Ifigenia Martínez, quien fue un pilar en la fundación de la oficina de CEPAL en México. Y sin duda, alguien que ayudó a forjar el carisma y la vocación de servicio que hoy caracterizan a nuestro equipo subregional. Ahora bien, la huella de esta oficina va mucho más allá de pensamiento y teorías. Por ejemplo, desde la subsede subregional se puso la semilla, tras el terrible terremoto en Managua en 1972, de lo que hoy es la metodología más extendida en el mundo para la evaluación de los daños de los desastres naturales. Ese trabajo se hizo de la mano de otro gran economista, don David Ibarra. Como en ese caso, la CEPAL también ha acompañado directamente a los países a través de la asistencia técnica en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en diversos ámbitos, en la búsqueda de soluciones concretas a problemas muy reales. En México destacan los aportes recientes al debate sobre el incremento del salario mínimo, el fortalecimiento de cadenas de valor y la integración de una perspectiva de género en la política pública. Tan solo la semana pasada presentábamos en la Secretaría de Economía un trabajo que hicimos conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo y esa misma Secretaría, una propuesta normativa de estándares para el desarrollo productivo que conduzca a la igualdad de género y a la sociedad del cuidado en los parques industriales de México. Un proyecto que se enmarca en el compromiso de Tlatelolco y la estrategia de género para la política de desarrollo productivo en México. También la semana pasada inauguramos la primera versión en México de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Desarrollo de la CEPAL, la ELADES, de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque para la CEPAL es crucial seguir siendo no solo un espacio de reflexión y de propuestas frescas, sino de formación de la próxima generación de líderes y gobernantes de países de la región. Como he venido insistiendo desde que asumí la Secretaría Ejecutiva, es necesario repensar y reimaginar los retos del desarrollo en América Latina y el Caribe. Porque ninguna organización prospera sobre las glorias de su pasado, sino sobre su utilidad y su vigencia para los desafíos de la actualidad. Ese es nuestro compromiso firme con los países de la región, propuestas nuevas y oportunas, sin abandonar, por supuesto, el sello cepalino. Y es que en el pensamiento de la CEPAL ha habido constantes, tales como la atención a la transformación productiva, la preocupación sobre los efectos corrosivos de la desigualdad y el análisis de la relación entre la economía internacional, o lo que en múltiples publicaciones de la CEPAL a través de décadas se llamaban los factores externos, y las características estructurales de las economías nacionales o los factores internos, sin olvidar los retos institucionales de gobernanza y de economía política de las transformaciones. En el pensamiento de la CEPAL ha habido pues constantes, pero como es consustancial al pensamiento crítico, también ha habido revisiones y actualizaciones de los diagnósticos y de las recomendaciones para ajustarlos a las circunstancias que están en constante movimiento.
Sobre este tema planeo ahondar en mi charla magistral, pero basta decir que nos encontramos desplegando toda una línea de trabajo en torno a la gestión de las transformaciones indispensables, los cómo del desarrollo, y también sobre el análisis de la geopolítica y de la geoeconomía para acompañar a los países con propuestas y asistencia técnica que les permita no solo reaccionar al nuevo contexto global, sino también encontrar en él oportunidades y aprovecharlas para impulsar su desarrollo. Amigas y amigos, la escogencia de México como sede subregional de la CEPAL no fue azarosa. El tiempo ha demostrado que fue una decisión especialmente sabia. A lo largo de su historia, México se ha distinguido por su vocación latinoamericanista y por una diplomacia que combina al mismo tiempo el respeto a la soberanía y la promoción de la acción colectiva entre Estados. Es algo que deseo reconocer de forma explícita. En épocas en que surgen liderazgos caracterizados por la fuerza, es inspirador recordar que también hay liderazgos internacionales que se caracterizan por la solidaridad y el beneficio mutuo. Es una realidad que aprecio como secretario ejecutivo de la CEPAL, pero más aún como costarricense y como centroamericano. Ya desde la resolución que le dio origen, la oficina de la CEPAL en México estuvo dedicada al estudio de los problemas económicos de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y también desde sus orígenes tuvo como objetivo estratégico contribuir a impulsar el proceso de integración económica de Centroamérica, que entonces se encontraba en ciernes. La tesis central detrás de ese esfuerzo era el convencimiento de que para alcanzar mayores niveles de desarrollo los países pequeños necesitaban no solo diversificar y fortalecer sus sectores productivos, sino también enfrentar unidos el poder de las grandes potencias económicas y los mercados internacionales. Como señalé, este tipo de razonamiento está en la base del pensamiento cepalino. Entender que nuestras dinámicas de desarrollo no ocurren en el vacío, sino que son fruto de la interacción, del intercambio y de la inserción internacional. Eso es de la interdependencia. Es oportuno recordar esa lectura de hace 75 años. La memoria existe como registro del pasado, como archivo de los eventos y las ideas que alguna vez ocurrieron, pero existe también como guía, como luz para navegar parajes inciertos, y hoy atravesamos uno de esos parajes. Convergen en este momento, por un lado, megatendencias que llevan décadas en gestación, en áreas como la tecnología, el cambio climático y la demografía, y por otro, con cambios abruptos, verdaderas rupturas de hace apenas un par de años o incluso de algunos meses. No reconocemos hoy el mundo en que entramos a este siglo. Aquel era un mundo de reglas, unipolar, pero con respeto al sistema multilateral, de apuesta por el intercambio y por un campo de juego nivelado, de aprecio con la cooperación internacional basada en valores y en la ciencia para resolver problemas comunes y planetarios y para buscar y mantener la paz. Ese mundo cambió para siempre, pero no sabemos todavía en qué dirección definitiva. Nos encontramos, para usar esa maravillosa expresión de Octavio Paz, en la búsqueda del presente. Más allá de las recomendaciones específicas en distintas áreas sustantivas, nuestra propuesta sigue teniendo en el corazón una identidad cepalina. Apostarle a la acción colectiva, confiar en el diálogo pragmático y la búsqueda de acuerdos, analizar nuestro entorno y desarrollar estrategias ajustadas a nuestras realidades específicas. Para eso estamos aquí y aquí seguiremos. La sede subregional en México ha sido ejemplo de cómo la proximidad y el entendimiento profundo de las realidades locales fortalecen la capacidad de respuesta de la CEPAL y consolidan su papel como referente regional. Este acto solemne es un gran honor que México le concede a la CEPAL. Tengan la plena certeza de que la CEPAL también refrenda aquí su compromiso con México y con la región. Gracias de nuevo por este espléndido gesto y por demostrarnos cada día la calidez sin límites de la hospitalidad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, doctor
Salazar Shirinax.